Mi nombre es Imelda Guadalupe Reyes Cabrera, formo parte del equipo número 4 conformado por directores técnicos de los diferentes niveles educativos, preescolar, primaria y secundarias técnicas, atendiendo a lo que son los conceptos cinéticos de esta UCA, con los que son educación, desarrollo y sostenibilidad. Hemos elaborado el presente video con la intención de profundizar en ellos. Reconocemos la importancia de estos conceptos en nuestra práctica docente, que se mantengan vigentes y que estén presentes en ella. Asimismo, las relaciones interpersonales y las formas de comunicación que se dan desde nuestra función, como es la directiva. Retomamos nuestras problemáticas educativas que forman parte de nuestro proceso de sistematización, como son la formación y la profesionalización docente al ejercer roles laborales, la gestión directiva en escuelas secundarias técnicas, las relaciones interpersonales desde la educación preescolar y el ascenso a la función directiva desde la reforma educativa. En cada una de las problemáticas antes mencionadas, los conceptos cinéticos juegan un papel fundamental en su configuración. Desde la educación como ese proceso crucial para el desarrollo del ser humano, en el cual, a través de la educación, nos logramos apropiar de la cultura, creencias, ideas, lenguas que nos hacen comunicarnos y crear esa interacción entre las demás personas, logrando al fin tener una convivencia entre los demás seres humanos. Siendo importante reconocer las formas y los espacios en que se educa y nos educamos. El siguiente concepto cinético es el de desarrollo, el cual dependerá del tipo de educación que tengamos para poder hacerlo o ejercerlo dentro de nuestros contextos en el cual estamos viviendo. El desarrollo conlleva aquellos procesos que el ser humano pondrá en práctica para mejorar la calidad de vida de los espacios en el que éste habita. Puede ser lo que es la agricultura, pesca, ganadería, todo con tal de aprovechar sus recursos y mejorar las condiciones de vida de los espacios que él tiene. La educación permitirá la responsabilidad y el compromiso de cada persona para poder poner en práctica lo que son valores de equidad, de tolerancia, de paz para la preservación de nuestro medio ambiente, lo que da paso al siguiente concepto cinético, que es el de la sostenibilidad, que es el mundo que deseamos o lo que nosotros queremos tener como objetivo a largo plazo, con todos estos procesos de desarrollo que podemos hacer basándonos en nuestro tipo de educación que tenemos. Educación. Este concepto suele ser atribuido únicamente a los desarrollados en espacios oficiales. Sin embargo, va más allá de las cuatro paredes del aula, involucrando a todos los agentes formadores que pueden educar de manera intencional o no. Lo anterior conlleva la distinción de la educación formal de la informal. La primera se lleva a cabo en espacios donde se desarrollan los saberes académicos en tiempos definidos. La segunda es potenciada durante la cotidianeidad en los entornos que forman al individuo. Además, tiene una función social que se realiza de forma grupal o individual, buscando desarrollar en el ser humano capacidades, emociones y acciones en su contexto inmediato, a través del proceso de diálogos. La educación formal y no formal son procesos que permiten desempeñar roles y funciones en terrenos distintos. La primera se aprende de forma sistemática bajo un programa de estudios cuyos participantes se relacionan en el aula. La segunda se aprende por medio de experiencias al vivir la realidad. Reconociendo la diversificación que engloba el concepto de educación, la que se da en un contexto rural, la que se da en un contexto urbano, en la familia, es necesario reconocer que todos estos contextos construyen saberes y conocimientos en nuestros estudiantes. Justo ahí radica la responsabilidad de la escuela como formadora de valores para la vida. Porque quien educa debe hacerse el compromiso de guiar y acompañar en el camino para que nuestros estudiantes descubran un mundo con posibilidades de transformarlos y darles las herramientas para que se sientan capaces de hacerlo, desde la educación preescolar, que es el nivel que tienen los niños más pequeños, hasta concluir el nivel básico con la educación secundaria, para reflexionar sobre las problemáticas actuales desde lo local. Cada niño y niña llega con sus propios saberes,
conocimientos e ideales. Sin embargo, los docentes no estamos para homogeneizar maneras de pensar, más bien es necesario partir de las diferencias e ir enriqueciéndolas, de tal manera que todos aprendamos de todos, y que estas formas distintas de ver la vida no sea para dividir, sino para construir una sociedad más equitativa, inclusiva y tolerante. La educación es adaptarse a la cultura, el contexto y la realidad. Es por ello que educar implica acompañar a alguien en este proceso de autorregulación y ofrecerle la oportunidad de vivir experiencias que logren enriquecerla y transformarla desde su realidad. Es necesario colocar el proceso de educación como una manera de leer y transformar al mundo, a partir de valores, desde el ámbito moral y emocional, pues quien desea educar debe ser consciente de educarse antes y reflexionar sobre la diferencia entre el proceso de educar y enseñar. El acto de educar es un acto de amor. Quien educa, acompaña y guía. Es consciente de las diferentes formas de ver la realidad y que cada persona fue construida por ideologías distintas, pero que su finalidad es el bien común, de volver al ser humano más humano. Es necesario que los docentes veamos en la educación una manera de crear conciencia en las nuevas generaciones sobre lo que realmente vale la pena construir en nuestros ciudadanos. Por años, los programas educativos se han enfocado en que se alcancen contenidos y aprendizajes descontextualizados a la realidad que viven nuestras comunidades. Actualmente es preocupante observar problemas de alimentación, migración, por el desempleo y por lo tanto la desintegración familiar, cambio en la flora y fauna de nuestras comunidades y lo más crítico, el desinterés e indiferencia de nuestros niños y jóvenes por estos temas de relevancia social. La escuela poco ha contribuido al perfil que se propone de que al terminar la educación básica nuestros jóvenes sean críticos, reflexivos, autónomos y capaces de afrontar situaciones como ciudadanos. El concepto cinético desarrollo lleva implícita la transformación que se realiza en aquello que ya no resulta útil o suficiente para el desempeño adecuado del individuo en cualquier ámbito. Esa transformación puede ser de manera parcial o total, dependiendo del provecho que se le puedan explotar a los elementos base con los que se cuentan. Esta parcialidad o totalidad da cabida a dos conceptos más propios del desarrollo, que son las alternativas de desarrollo o los desarrollos alternativos. Los primeros reestructuran en su totalidad todos aquellos elementos con los que se cuentan, pues ya no son suficientes para alcanzar el logro de objetivos, mientras que los segundos retoman aquellos que todavía sirven y únicamente se pulen para ese mismo logro de los objetivos. El desarrollo suele ser atribuido únicamente en el terreno económico. Sin embargo, no puede dejarse de lado los otros dos aspectos como son el pedagógico y el social. Hablar de desarrollo económico conlleva pensar en la acumulación de bienes y capital monetario para generar una estabilidad financiera. Por estar ligado a la generación de riquezas, comparte algunas particularidades con el sistema económico capitalista, que actualmente se encuentra en un mundo globalizado, pues se trascienden fronteras en los bienes que se importan y exportan. En el plano pedagógico, el desarrollo abarca el cambio de perspectivas en la epistemología, que va desde la selección de contenidos curriculares, pertinentes obviamente al nivel que se trabaja, hasta la didáctica que el docente emplea con los alumnos. En un inicio se sirvió de una pedagogía tradicionalista que consistió en la ponderación de conocimientos conceptuales, es decir, se colocaba primero el conceptual sobre el hecho de hacer y el término ser. Actualmente se ha desechado la pedagogía tradicionalista debido a que las exigencias ya no encajan con un individuo que se base en la teoría, sino que requiere de alguien que conozca, actúe, construya sus saberes y los reconstruya para así transformar su medio. Esa transformación del medio se puede lograr a través de un término que se llama glocal o glocalidad, es decir, que toma los aprendizajes que son de carácter universal, pero se aterrizan en la realidad inmediata del sujeto, es decir, del entorno donde él se encuentra desenvuelto.
Si las exigencias han estado cambiando con las transformaciones también sociales y tecnológicas, también tienen que hacerlo los modelos educativos, y es a través de una reforma educativa. Esta reforma tendría que ir acorde a la parte contemporánea, que dote y provea herramientas al individuo para que mejore su calidad de vida. Recordemos que si nosotros enseñamos a cómo fuimos educados, estaremos preparando para una realidad que actualmente ya no existe. Entonces sería necesario reformar y reformular nuestra didáctica para las nuevas generaciones. El desarrollo desde el terreno social ha permitido observar tanto elementos como positivos y negativos. Por mencionar un ejemplo, se aprecian las desigualdades que son producto del contexto, llámense zonas rurales o urbanas, que desencadenan brechas abismales en cuanto al acceso a la tecnología y avances científicos. Debido al arraigo de algunas localidades y las particularidades que son propias del entorno, las actividades económicas tienden a ser específicas. Algunas no generan el suficiente ingreso y por ello repercute en el menor desarrollo económico. Los problemas de índole económico también traen consigo la movilidad humana, dando cabida a los flujos migratorios que van en búsqueda del acceso a elementos negados. Por ejemplo, la economía, la cuestión tecnológica y educación. Como es de esperarse, esa movilidad impacta entonces en lo cultural y también en lo educativo, sobre todo en este último porque no existe una secuencia en el aprendizaje de los alumnos. De manera social, se espera que el desarrollo sea ideal y que éste empate con un término que es la interculturalidad, contemplando el reconocimiento de todos los elementos de la estructura, se acepten esas particularidades, pero sobre todo se llega a un aprendizaje con cada uno de ellos y logrando así una verdadera coexistencia. Siguiendo con el concepto de sostenibilidad, tenemos tres ideas principales. La primera de ellas es que se refiere a una armonía entre el ser humano y la naturaleza. La segunda tiene que ver que somos huéspedes y no dueños del planeta. Por último, la tercera, que tiene que ver con el equilibrio de todos los componentes. Estas tres ideas principales del concepto de sostenibilidad se originan a través de las diversas convenciones que se han hecho por largo de 50 años, en donde las convenciones, tratados y pactos global han derivado a los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, transcurrido este tiempo, todavía nos seguimos haciendo las preguntas: ¿por qué estos objetivos de desarrollo sostenible no pueden ser aterrizados en los programas y planes de estudio? Esto podría ser por ser una acción global. Sin embargo, tenemos la convicción de que este desarrollo sostenible se puede lograr con una acción local. Una acción local tiene que ver con las necesidades humanas, como es la justicia social, el cuidado del medio ambiente, la pobreza extrema y por último, la equidad de género. Estas necesidades humanas se tienen que retomar desde una adecuación curricular para la sostenibilidad. Una adecuación curricular que tiene que ver con planeación, desarrollo y estrategia, que nos va a derivar a una intervención educativa comunitaria. En este proceso comunitario, las asambleas comunitarias tienen que retomar su voz y su voto para que, conjunto con algunos organismos públicos y privados, puedan inferirse los problemas conceptuales y necesidades sociales. Asimismo, el papel importante de las autoridades locales y educativas para poder llevar a cabo las políticas de desarrollo sostenible. El trabajo con redes sostenibles se hace referencia desde la función directiva, donde se busca un diálogo horizontal
con las problemáticas contextualizadas de los centros escolares y las comunidades en donde se encuentran las escuelas, para que en conjunto con el proyecto escolar y el programa escolar de mejora continua nos lleve a desarrollar un trabajo colaborativo con agentes educativos participantes que vayan cambiando la postura ideológica y que busquen un bienestar colectivo. Por último, es importante decir que el desarrollo sostenible, tanto en el área urbana como en el área rural, necesita estos 5 capitales. Mientras no se den esos capitales y la conjunción y la interacción de ellos, no podrá ser posible el desarrollo sostenible. Es por ello que se concluye que sí, solo sí, es posible el desarrollo sostenible si hay una perspectiva dinámica y lógica de este componente natural. Las conclusiones a las que llegamos como equipo en torno a los conceptos cinéticos, educación, desarrollo y sostenibilidad son las siguientes. La educación puede ser formal e informal, basada en conocimientos académicos estandarizados y aquellos que surgen de la cotidianidad. No se trata de homogeneizar al educando, sino de aprender de todos, construir sociedades inclusivas adaptándonos a la cultura y realidad vivida. Quien educa acompaña y guía para el bien común, creando conciencia en los ciudadanos. El desarrollo es el avance, cambio o transformación de las circunstancias vividas en personas, en espacios tangibles o intangibles presentes en la sociedad. Puede ser educativo, económico o social. La sostenibilidad busca la armonía entre el ser humano y la naturaleza, entendiendo que solo somos huéspedes y no dueños del planeta. La sostenibilidad es equilibrio entre economía, ambiente y sociedad, inicia desde los espacios locales para impactar en espacios globales. Es necesario de adecuaciones curriculares para atender las necesidades humanas. Las redes colaborativas contribuyen al desarrollo y logro de la sostenibilidad.